Bueno, muy buenas tardes para todas. Mi nombre es Dalila Narváez. El día de hoy estamos desarrollando un panel de discusión de acuerdo a una actividad de la fase 2 del grupo de psicología social. La actividad entonces está relacionada con las perspectivas de la psicología social. Nosotros somos el grupo 126 y este grupo está conformado por Jennifer Acevedo Londoño, Juliet Camila Asa Salinas, Dalila Narváez, Isabela Caro Montoya y Estefanía Pérez Sánchez. Les voy a contar un poquito entonces cómo va a ser el desarrollo de la actividad. Digamos que yo voy a estar moderando el panel, entonces yo le voy a ir dando la palabra a cada una de ustedes y les vamos a hablar de unas lecturas que estuvimos analizando durante el desarrollo pues, de la actividad. Les haré unas preguntitas, al final podemos, digamos que, ampliar el tema que expuso una compañera, dar nuestra opinión en relación pues, a algo que consideremos pertinente. Y finalmente yo voy a dar como unas conclusiones para hacer el cierre de la actividad. Las lecturas que nosotros trabajamos en esta actividad fueron la de Soto del 2016, que es una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baró desde la psicología social, y de Bocanegra trabajamos el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Entonces, digamos que vamos a empezar pues con esas preguntitas. Inicialmente pues quiero que Isabela empiece comentándonos un poco de la lectura y me parece importante que nos cuente a ella cómo le pareció el texto, qué contenía ese texto y también cuáles son como esas tesis más importantes que el autor está planteando allí. Entonces, adelante Isa, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Isabela y la lectura básicamente es una revisión crítica de la historia oficial de la psicología y la psicología social. Cómo la psicología social nace con unos intereses y preocupaciones, con un objetivo y un método, el cual no ha sido modificado a lo largo de la historia y sigue siendo modificado. El interés del texto básicamente está dirigido hacia aquellos aspectos epistemológicos e ideológicos que rodearon su constitución como un área de conocimiento, así como los determinantes sociohistóricos que hicieron que la producción del conocimiento psicosociológico estuviese delimitada por una metodología. Se trata de todo el proceso que tuvo que pasar la psicología social para que hoy en día poder ser consagrada como una ciencia, pues sin tener la influencia de otras, enfocada en el comportamiento de los humanos y la sociedad. Su tesis podría ser la explicación de los dos modelos fundamentales, los cuales son la psicología social y la psicología social de la conducta humana, que fueron los que hicieron posible el establecimiento de la psicología social. Y para finalizar, lo que más me gustó a mí de la lectura, aparte que es súper importante, y para mí como psicóloga en formación es un gran aprendizaje, es una lectura muy enriquecedora, es donde ya es un hecho y donde ya se concluye el nacimiento de la psicología social, tal como lo cita el texto. La psicología social se estructuró como disciplina sobre las bases de los dos modelos fundamentales explicativos de la conducta humana. Ah, bueno, Isa. Gracias. Dale, muchísimas gracias por tu aporte. Digamos pues que aquí conocimos un poquito como de esa historia, de ese nacimiento de la psicología social y ahorita con Jennifer vamos a hablar un poco en relación a la crisis pues de la psicología. Igual manera Jennifer me parece importante que nos cuentes qué opinas del texto, cuáles son los aportes pues con los que te quedas, que me cuentes las ideas pues como principales, la tesis y de qué trata el texto. Buenos días, mi nombre es Jennifer Acevedo. Bueno, el texto nos muestra cómo la psicología social latinoamericana no se dejó afectar por la famosa llamada hija de la crisis y cómo nació debido a esta discusión, superando diferentes obstáculos que se presentaron en su camino, como fue la falta de recursos y la inestabilidad política, así como las precursiones que se tuvieron con sus pensadores y autores por parte de los gobernantes y los diferentes regímenes, haciendo que la psicología social latinoamericana buscara su propio paradigma que la llevara a un reconocimiento, logrando
evolucionar y combatir la crisis por su actitud crítica ante la psicología dominante, creyendo en sus ideales y en la mejora de una sociedad. También me pareció que fue una lectura muy interesante porque nos ayuda a comprender la historia del pensamiento científico. Esa lectura también nos teletransporta a diferentes situaciones y sucesos en de las cuales nos hablan allí. Con respecto a lo que nos brinda el texto, la lectura me permite a mí como estudiante de psicología conocer cómo los diferentes exponentes de la psicología social latinoamericana lograron superar, renacer y sobrevivir de la crisis en que vivía en esa época, hacer que ésta tuviera avances a lo largo de los años hasta el punto de lograr un reconocimiento y aunque sigue todavía en crisis, no deja de buscar sus propios paradigmas y ejemplares, logrando hasta el momento mostrarnos lo importante que es la psicología social y las diferentes herramientas que tenemos para mejorar estas problemáticas. Muchísimas gracias. Dale, gracias por tu aporte, Jennifer. Vamos entonces a la tercera lectura. La lectura entonces que nos presenta Bocanegra. Y las compañeras Estefanía y Camila nos van a hablar un poquito al respecto, iniciando por Estefanía, nuevamente las mismas 3 ideas que les solicité a las compañeras que intervinieron antes, que nos cuentes cuáles son pues como las ideas principales del documento, las tesis, cómo te sentiste en relación al documento y también para que nos cuentes de qué nos habla ese documento. Adelante, Estefa. Bueno, entonces les quería contar un poquito también sobre qué trata el texto. Entonces, el texto trata de la realidad y del contexto real en Colombia. En cuanto a las problemáticas sociales desde la psicología social, de esa misma manera, dentro del contexto se evidencia que hay una falta de conocimiento del quehacer psicológico, donde están las estrategias, la implementación y la conformación de la comunidad. Dentro de estas problemáticas de Colombia está la crisis humanitaria en la que se vive y la violencia. Dentro de esas problemáticas, pues es evidente que hay que tomar como las riendas de eso. Para eso se tiene que haber desde la psicología social un método que podamos implementar como psicólogos en Colombia. Esos métodos dentro del libro se utilizan las autobiografías y los grupos focales o de discusión. Las autobiografías cuentan más o menos con una experiencia de 30 años de modo de estructura de análisis y resultados. De esa manera, esa experiencia de 30 años aportó a la psicología social con teorías, ¿cierto? De esa manera poder hacer una práctica y delimitar el campo real de los avances o los retos que ha tenido la psicología social. Se plantea muy bien que el psicólogo social tiene que estar culturizado con la realidad colombiana para poder afrontar cuáles van a ser las metodologías y estrategias que él quiera hacer en cuanto al contexto social que pueda estar viviendo, debido a la región, debido a los conflictos, debido pues a todas estas realidades que en Colombia pasan en las diferentes regiones. Dentro del texto me sentí muy enfocada en lo que podemos hacer como psicólogos o como psicólogos sociales dentro de la comunidad, que es formar comunidad, apoyar a otras áreas como lo son en algún momento estos grupos vulnerables como los niños, los jóvenes y las mujeres, aparte de enfocarnos solamente como en la violencia en la que está viviendo Colombia. Dale, Estefa, mil gracias pues como por tu aporte. Entonces continuemos pues con Cami, que también nos va a hablar de la lectura de Bocanegra. Adelante, los 3 mismos punticos, cómo te sentiste, cuáles son esas ideas pues como principales o las tesis que plantea el autor y de qué trata esa lectura que realizas. Gracias, Dalila. Cordial saludo para todas. Este texto, el autor habla acerca de la psicología social y la necesidad de que un psicólogo social se integre en la realidad colombiana,
donde cada nación, o en este caso pues específicamente Colombia, tiene una historia a través de esa historia es que se ha construido el saber cultural, el saber hacer ancestral, el saber tradicional, y a través de esto saberse esa historia y esa cultura colombiana, en que el psicólogo debe tratar de llegar al sujeto o a la sociedad para hacer intervenciones. Por ejemplo, en este texto mencionan particularmente el caso del conflicto armado en Colombia. Si un psicólogo a intervenir en una comunidad que sufrió violencia armada fue víctima, y ese pues lo mínimo que debería hacer ese psicólogo es conocer acerca de la historia armada, saber cómo fue, digamos, el problema o situación que vivió esa comunidad, para de esta forma integrarlo a lo que hace como psicólogo, y adicionalmente entender la cultura, la historia, la religión, para poder guiar de forma correcta a este grupo o a esta intervención que se debe realizar. Aquí la idea es que el psicólogo, aparte de ser un profesional, también es una persona que debe conocer la historia según la región donde se encuentre, debido a que no es lo mismo hacer psicología en la costa que psicología en Bogotá, ya que cada región cuenta con costumbres diferentes. El psicólogo social integra variables que hay en la sociedad o en un ambiente, en las culturas, en las diferencias de género, religión, abarcando en saber planes de intervenciones a una determinada comunidad. Además nos habla acerca del espacio que ocupamos en la sociedad, y que el espacio no es solamente el espacio citado de la persona, sino también todos esos saberes, conjuntos de conocimientos de la persona, y también como el campo vital o el campo de acción, que sería ya como el espacio colectivo de los aires colectivos o lo que hay en colectivo de toda sociedad, y que el psicólogo debe intervenir. Ya para finalizar, yo estoy de acuerdo con lo que nos dice el autor, porque en Colombia, por su historia, ha habido mucha violencia, bien sea por diferencia entre culturas o racismo. Es por esta razón, es importante que exista la psicología social y que se integre todos los saberes relacionados a las personas, para así lograr una atención adecuada. Muchas gracias. Dale, Camila, gracias por tu intervención. Bueno, entonces digamos que vamos a la parte final del panel, en la cual es importante pues que ustedes participen o aporten, o si quieren hacer algún comentario en relación a lo que comentaron sus otras compañeras, pues adelante, no sé quién quiere pues participar. Bueno, yo quería agregar algo muy importante de lo que hablaba Camila en cuanto al papel del psicólogo social, y es que el psicólogo social debe tener un papel fundamental con la realidad contemporánea y colombiana, donde hace una visión real de la psicología social y su función del quehacer como psicólogo social. Como decía anteriormente, la metodología y la estrategia de intervención que necesita el país. Da una mirada un poco más amplia a lo contemporáneo de la realidad, dando un sentido a la necesidad que Camila decía, ya sea por la región en la que esté, por el lugar en el que viva o por la situación de vulnerabilidad que esté pasando. Además de la visibilización que les decía de las comunidades vulnerables o las comunidades afectadas por la violencia interna del país, desde este punto de vista reflexivo y de una manera de transformación social como psicólogos sociales. Dale, gracias pues Estefa por tu aporte. Entonces digamos que, bueno, para finalizar yo voy a dar un poco, digamos que la síntesis o las conclusiones pues en relación a este panel. Entonces yo encuentro como 3 momentos que desarrollamos a lo largo de esta actividad. Un momento inicial, que es cuando nos contextualizamos en todo la historia, ¿cierto? Entonces podemos decir esos nacimientos de la psicología, si bien nacimientos de la psicología social, ¿cierto? Si bien de acuerdo pues como al texto, dependiendo de donde uno consulte, pueden originarla aquí, originarla allí o en otro lugar. Aquí nos hacen pues como puntualmente unos momentos y nos dicen que tuvo una etapa de ilustración, tuvo influencias de Darwin y Newton, tuvo también influencias como las ciencias exactas para formar pues como toda su manera de llegar al conocimiento, la influencia que tuvo el protestantismo, los cambios políticos, sociológicos, el nacimiento de la democracia. Hablan también de la importancia pues como de Martín Baró y sus tesis en relación al momento histórico que vivíamos y la creación de un modelo. Digamos que el punto como álgido o el punto más fundamental fue cuando hay una ruptura entre
digamos que esos conceptos y esas teorías que se tenían en Europa y lo que empezó a surgir en Estados Unidos. Estoy de acuerdo a un modelo capitalista, a la industrialización, a la modernización que se vivía allí en Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando hubo como la crisis, ¿cierto? Esa crisis entonces se dividió y hubo muchos grupos y muchos modelos que aparecieron. Aquí vamos a pasar al momento número 2, pues en el desarrollo de las actividades, que es como la crisis de la psicología social, que si bien era una crisis, no lo fue tanto para nosotros en Latinoamérica, porque esto se tomó como una oportunidad para poder tener un desarrollo propio, y ese desarrollo propio posibilitó crear ese paradigma en relación a las realidades de Latinoamérica. Sin embargo, y también de acuerdo pues como a la lectura, había una visión un poco romantizada porque aún estas tesis estaban planteadas a partir de la pluralidad. Entonces dejábamos un poquito de lado esas diferencias tan puntuales y tan específicas de acuerdo a dónde estamos ubicados. Y digamos que finalmente podemos hablar ya como de esa práctica en cuanto al quehacer del psicólogo en el documento pues que nos plantea Boca Negra, en el cual nosotros podemos encontrar, digamos que unos puntos críticos o unos puntos a los que tenemos que apuntarle en cuanto a esa intervención o esa investigación o ese acompañamiento que estemos haciendo como psicólogos. Y nos habla de esas motivaciones que tenemos, esas bases teóricas o interdisciplinarias y esa formación que traemos desde la escuela, porque obviamente no es lo mismo un psicólogo que se va a formar con énfasis en lo social, o que va a trabajar en una empresa, o que va a hacer intervención desde un consultorio. Bueno, importante tener en cuenta esos modelos y metodologías a usar, el contexto propio en el que yo como psicólogo me estoy formando, momento histórico, cómo hacemos la psicología hoy, qué está pasando en mi país hoy, políticamente cómo estamos, diferente a lo que ocurría hace 50 años. Y finalmente ese concepto que tenemos. Ahora, hablando puntualmente del contexto en Colombia, entonces es ese quehacer dentro de la comunidad colombiana, en esos grupos, como hablaba la compañera ahorita, si estoy en la costa, si estoy en Bogotá, si estoy en el Amazonas, si estoy trabajando con mujeres, si estoy trabajando con población vulnerable. Entonces, súper valioso el aporte, súper valioso porque como psicólogos nos lleva primero a ubicarnos en lo que vamos a hacer, ¿cierto? Yo soy estudiante, pero ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuáles son esas metodologías que me gustaría aplicar? ¿Con qué grupos focales voy a trabajar? ¿Qué pasó de aquí para atrás y desde dónde partió todo este tema de la psicología social? Excelente trabajo, muchas gracias pues compañeras por su participación, excelentes los aportes de todas. Nos vemos pues en otro momento y una feliz tarde para todas. Feliz tarde, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias a ti por la Muchas gracias, invitación. feliz tarde. Feliz tarde. Que estén muy bien.